Bien. Pues de carretera, los cooperativistas en su día, y hablo de portavoz de Bildu, hicieron una venta temeraria de su cooperativa. No sabían lo que podía pasar a futuro, hicieron una venta temeraria, no. Era una cooperativa social, ¿no? Una cooperativa. ¿Alguien ha criticado aquí a los trabajadores? ¿Alguien ha puesto en duda la labor, la buena labor que hacen los trabajadores? ¿La mancomunidad? ¿El gobierno? ¿Quién ha puesto en duda la buena labor que hacen los trabajadores? ¿Quién la ha puesto? Nadie. Yo ya entiendo que Izquierda Esquerra ha tenido esta moción aquí, como muchas otras veces trae nosotros, ¿no? Se la dan en Pamplona y dice, venga, la voy a meter en el pueblo. Y no tiene ni idea. No tiene ni idea. A todos nos ha pasado, no te preocupes. Pero es que no tienes ni idea. No tienes ni idea. Y en algunas relaciones que ha hecho Bildu, tampoco. Tampoco. ¿Alguien sabe cuánto vale recuperar el servicio? Ya va, por cierto, lo recuperaban en las piscinas. Porque vale un dinero recuperar un servicio. ¿Alguien sabe? ¿Sabe Izquierda Esquerra lo que vale recuperar el servicio? No tiene idea. ¿Lo lanzas? Vamos a recuperar el servicio. 25 millones. 25 millones. Alguno de la proponente y alguno de los que hablado antes sabe lo que votaron sus grupos. ¿Sabe lo que votaron sus grupos en la mancomunidad? No tienen ni idea. Ni idea. Todos los grupos por unanimidad votaron a favor del equilibrio económico de la concesión. Todos. Alfredo, todos. Bildu también. Porque en el pliego hay un punto en el que dice que si se desciende el número de viajeros que en un principio se ha licitado, eso hay que negociarlo. Y todos los grupos, Izquierda Esquerra, Navai, Bildu, UPN, PSN, PP, todos sin excepción votaron a favor. Y votaron con 2 puntos, para garantizar 2 puntos. Una, la calidad de la concesión, y otra, para garantizar el empleo. El empleo. Y hablemos del servicio. La calidad del servicio que ha dado la mancomunidad y que han dado los trabajadores y que ha dado la empresa concesionaria ha sido siempre bandera verde. Los ciudadanos y ciudadanas están contentos con ese servicio. ¿Están contentos? No hay ningún problema. ¿Qué es pasividad? ¿Poner soluciones encima de la mesa por parte de la mancomunidad? Hace 3 años, cuando negociaron el otro convenio y hubo acuerdo, entonces se le pidió ayuda a la mancomunidad. La mancomunidad es mera gestora del servicio. Mera gestora. Lo que pasa es que ya sé que a algunos grupos se les olvida dónde están. Y que están gestionando dinero público. Están gestionando dinero público de los ciudadanos. Y más valdría no engañar a los ciudadanos. ¿O es que cuando viene del gobierno no sale del bolsillo de los ciudadanos? ¿O es que cuando viene del ayuntamiento no viene del bolsillo de los ciudadanos? ¿O es que cuando viene de un tributo no viene del bolsillo de los ciudadanos? ¿De dónde viene el pago? ¿Por qué les engañamos si todo viene de lo mismo? Nosotros, en todo caso, podríamos votar a favor del segundo punto, nuevo desconocimiento de la proponente. El Ayuntamiento de Burlada pide a la mancomunidad de la comarca de Pamplona y al Gobierno que exijan a la Constitucional respete los derechos de los trabajadores y no se aplique la reforma laboral. La mancomunidad ha votado para que no se aplique la reforma laboral y el Parlamento de Navarra ha votado para que no se aplique la reforma laboral. A quien le estamos solicitando ya lo ha hecho. Pero si es que no tenemos ni idea de lo que estamos proponiendo aquí. Sí que no tenemos ni idea. Menos demagogia y más realidad. Esperemos que los trabajadores y la empresa se pongan de acuerdo, que mantengan sus puestos de trabajo, que los mantengan en condiciones dignas como entendemos que ahora los tienen. Y ellos también, porque firmaron el convenio anterior. Esperemos eso, pero basta ya de demagogias con este tema.
Y por cierto, mi compañero no ha hablado porque aquí está como concejal, no como presidente. Y no es cuestión de que se tergiversen aquí las palabras que diga. He hablado yo como portavoz del grupo, pero no porque no quisiera hablar él, sino porque se lo hemos indicado entre todos. Bien. Nosotros también vamos a votar en contra. Perdón, pido que se vote por puntos, si se puede. ¿Sí? Bien, nosotros vamos a votar en contra porque estaríamos de acuerdo únicamente en una frase de la moción: manifestar su apoyo y solidaridad con los trabajadores del transporte urbano. Y a partir de ahí, apoyar la huelga, las movilizaciones, exigir a otras entidades que hagan determinadas cosas y hagan declaraciones, y ya por último, que el Ayuntamiento de Bogotá se manifieste en favor del rescate de la concesión del transporte urbano en la comarca de Pamplona y de una gestión directa y pública del mismo. Ha faltado poner cueste lo que cueste, en la línea de lo que suele proponer Izquierda en este ayuntamiento. Aquí la representante de Izquierda lo va a explicar más fijamente. Se ha ido a la playa a coger hongos. Ya no sé si con bañador o sin bañador, pero se ha ido a la playa a coger hongos. Porque es que le voy a recordar con respecto al punto 3, el Ayuntamiento de Bogotá se manifiesta a favor del rescate de la concesión del transporte urbano en la comarca de Pamplona de una gestión directa y pública del mismo. Si no entiendo mal, esto quiere decir que con esta propuesta quien tiene que pagar directamente a los trabajadores del transporte urbano comarcal es la mancomunidad. Bueno, pues hace unos días se llegó una modificación presupuestaria, aportación de transporte público comarcal, y usted votó en contra. Yo sí. ¿No lo sabe usted? No lo digo porque es que ya sé por qué se votó en contra, sí. Claro, porque había que votar en contra. Entonces, ¿con qué dinero le vamos a pagar a los trabajadores o a la propia mancomunidad? Si una de las fuentes de financiación son los ayuntamientos. Y se vota en contra de una modificación presupuestaria para atender el cuarto trimestre. No estamos hablando de ese supuesto déficit o llamémosle pérdidas o desfase presupuestario, como se le quiera llamar, que ya veremos también cómo se atiende. Porque aquí todo el mundo tira balones al tejado de frente. No, que pague el gobierno, no, que paguen los ayuntamientos, no, que pague la mancomunidad. Pero el problema está ahí. Sí. Sí, vamos, me encanta escuchar otra vez a UPN y al PSOE decididos con este tema, cabreados. Bueno, eso está bien, porque vamos tocando hueso. Aquí siempre en todos los conflictos hay una parte débil y una parte fuerte, y desde luego que este grupo va a estar siempre con los débiles. En este caso son los trabajadores, son los paganos de este conflicto. Es verdad que la mancomunidad y el gobierno de Navarra está actuando con pasividad. Y es verdad que ahí hay conflictos de intereses partidistas. Para que no olvidemos que ha habido un intercambio de cromos. A ti te doy la mancomunidad y a ti te doy, no sé, la alcaldía de Burlada, por ejemplo. Entonces, esto es... No hemos rescatado los bancos. Algo más caro nos ha salido rescatar los bancos. Y eso que me parece a mí lo ha pedido tanto el PP como el PSOE, como UPN. Entonces, ¿qué sería rescatar una concesionaria para tener realmente un transporte de calidad como tiene cualquier ciudad europea, que es con las que nos comparamos en esta Navarra única y perfecta? Pues una minucia. Aquí tenemos dinero para lo que queremos. Y desde luego que para las personas y para los trabajadores no tenemos dinero. Entonces, menos cabreos y las posibilidades están ahí. Las posibilidades son reales, no es demagogia, es estar a favor de los más débiles. Sí, de verdad, es que dan ganas ya os digo de verdad, de no intervenir y probablemente en un momento determinado estemos la botella deje de intervenir en estos tipos de temas. Porque es muy fácil. Yo ahora mismo puedo decir, no sé, la huelga, y además una subida del sueldo del 5%. Porque yo considero que los señores que están trabajando en el transporte urbano van a ganar poco dinero. Y esto es una
una cuestión de planteamientos y de considerar. No, es que yo lo puedo considerar. Es que yo lo puedo considerar, y ahora lo puedo decir aquí y quedar convertido más adelante del mundo. Es que eso es muy decir, venga, la parte más débil. Pues sí, o no, o no, o no. Es que es muy sencillo, no, hasta aquí, ¿por qué hasta aquí? Un 10% más, un 15%, y más vacaciones, y más tal, y más logros sociales. Pues esto, pues, ¿por qué no? O sea, además es legítimo, ¿y por qué no lo voy a plantear yo desde el Partido Popular? Como además sé que no va a pasar, pues queda muy bien, y estupendo, y estupendo. O sea, es que se oye en una comunidad cada cosa que está cada pero es que creo que un día se lo dije, pero ¿quién de vosotros tiene una empresa? Si fuerais vosotros los de la empresa, madre mía. O sea, madre mía, y que decir, algunos sabemos que no actúan igual en su vida privada que en la vida política. 25 millones. Pues recuperemos la concesión, estupendo. Y al día siguiente bajar sueldos. Claro, el problema no es recuperar, claro, el problema no es recuperar la concesión. El problema es que, como bien se ha indicado por ahí, cuando se negoció el convenio y en plena crisis se negociaron unas subidas importantes, nadie vino a pedirle permiso a la comunidad, y a decirle, oiga, la comunidad, ¿está usted de acuerdo con este convenio que estamos firmando? Porque usted es una parte fundamental. El problema es suyo. Usted tiene que dar su... Ahí la mancomunidad no era nadie. Ahora sí. Ahora que hay un problema, la mancomunidad es todo. Es la solución. Es la solución. Muy bien. Recuperamos mañana la concesión, 25 millones. ¿Hemos solucionado el problema? ¿Qué va? Si al día siguiente viene mancomunidad y dice, no, mire usted, es que sus sueldos tienen que bajar. Y vamos a adecuarlos a lo que sería un conductor de una administración pública, un IBC. ¿Pero qué dices? Ya estamos otra vez con el conflicto. Es que ese no es el problema. El problema es otro. Que todos conocemos. Que todos conocemos. Y sí, me parece muy bien lo que preguntaba. Lo estaba diciendo Petit Comité. Pues igual el día de Javier, que no sé si es un conductor real o es una cosa utópica. Utópica, bueno, bien, no lo sé. Quiero decir, digo Javier por el nombre y por tal. Pues igual le cambio un día de mi despacho a Javier por un día suyo en el autobús. Y por supuesto, aquellos que están en su casa sin percibir salario porque están en el paro y si te descuidas en el paro porque lo han agotado, se lo cambian, pero a ojos cerrados, a la mitad. A la mitad. Entonces, los trabajadores son la parte débil en comparación con quién. Pero claro, también hay que compararse con trabajadores. También hay que compararse con trabajadores. Yo creo que se ha dicho correctamente. Muy fácil hacer demagogia. Muy fácil hacer demagogia. Y no descarte el presidente de la comunidad que en la asamblea este portavoz se descuelgue con alguna cosa de estas, A ver qué pasa. Bien, a ver qué pasa. Aurea, han solicitado si tienes conveniente que se vote por puntos. Y lo de usted es que, como ya me parece a mí que a veces estamos en un debate parlamentario, se me escapa. Porque se traen asuntos aquí que no sé si... No hemos dicho eso ustedes. Sí, no he dicho eso. Pero que se puede debatir en otros juegos. Sí, sí. Sí, yo voy a hacer un ejercicio, reconocer, hay muchas cosas que no sé, pero hay algunas que creo entender. Una empresa, y lo que se está debatiendo aquí, o sea, yo estoy de acuerdo que se utilice, es que el rescate son 25 millones que nos ponen tal. Hombre, aparte que la demagogia deja de serlo cuando se hace, y es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de conceptos, luego vendrá el cómo se ejecuta. O sea, yo no sé si cuando estamos votando esta moción estamos realmente diciendo que la vamos a rescatar hasta mañana. Todo rescate tiene pues, su proceso. También es cierto que si la cosa está tan mal no tenemos que pagar nada porque ya se irá, digo yo. Pero lo que sí que estamos discutiendo, y en eso sí que no he oído oposición, es sobre la gestión directa. Es decir, estamos partiendo de una base que parece que es sagrada. Tiene que gestionar una empresa. Hombre, pues una empresa lo que tiene que hacer es ganar dinero. Y hago la reflexión en voz alta en lo que creo que puede interesar a los que estamos en la calle.
tiene que ganar dinero. Y si hay desequilibrio, se lo tiene que cubrir la mancomunidad. Pues hombre, igual es más sencillo que la mancomunidad se coma el servicio. No, digo. Me dices, es que ahora son 25 millones. Hombre, igual ahora, igual hoy a las 9, igual no puede ser, igual tiene que ser pasado mañana. Pero insisto, es cuestión de concepto. ¿Por qué tiene que haber una empresa? Es un servicio público esencial, es un servicio que va a hacer falta siempre. ¿Por qué no puede ser un personal nuestro? ¿Qué salarios tienen que tener? Es que si es público tenemos que rebajarles el salario. Bueno, voy a decir una cosa que alguno la podrá utilizar y decir, fíjate lo que dice ese. Pues efectivamente, si es un servicio público, tendrá que tener unos salarios adaptados al estatuto. Pero ojo, eso no significa que tenga que haber una rebaja salarial a todo el mundo. Cuando el estatuto del personal creo que entró en vigor en el año 84-85, el nuevo reglamento de retribuciones de funcionarios, pues había quien ganaba más con las retribuciones anteriores y con las siguientes iba a ganar menos y se establecían ahí unos complementos transitorios, porque efectivamente a nadie hay por qué quitarle un salario que arrastra. Pero lógicamente, si es un servicio público, irá como todo el mundo, claro que sí. ¿Que eso significa que no significa que haya que rebajar los salarios? Habrá que ir adaptando, ¿no? Y efectivamente habrá un periodo en el que haya gente que tenga unas retribuciones y otros que por venir de donde vienen. Lo digo como solución porque parece que hay cosas que son insalvables, ¿no? Si todo tiene solución, y más en estos temas, que al final son temas, digamos, tocando lo jurídico, es decir, Pero insisto, el debate de fondo no lo oigo, es decir, gestión directa o tiene que ser una empresa. Las empresas nos están diciendo que o por temerarias o por no temerarias, simplemente porque descienden los viajeros, pierden pasta. Si pierden pasta, la mancomunidad se lo tiene que poner, porque todos los grupos de aquí, que nosotros, por cierto, no sabemos si tenemos grupo allí o no, pero bueno, todos los grupos han apoyado el equilibrio, ¿no? Claro, si viene en el pliego, seguramente es que a la fuerza OCA, ¿no? Pero insisto, si pierde la empresa, le cubro el déficit. Pues oiga, me parece que ganaré más llevándolo yo directamente. Y sobre eso no digo, porque estoy de acuerdo que se me diga, es que ahora, ¿de dónde vas a sacar el dinero? No lo sé. ¿Y cómo vas a hacer con los trabajadores? No lo sé. Es decir, todos esos son temas que se pueden perfectamente estudiar. Y no se califique de demagogia, porque las cosas que se pueden hacer y poner en práctica dejan de ser demagogia. Demagogia es hablar de utopías que no se van a hacer nunca realidad, pero estas se pueden perfectamente. O sea, hay una apuesta porque lo gestionen empresas, no sé cuál es la razón, cada vez me mosquea mucho más todo el tema de concesiones, porque al final, para lo único que sirve es para esto, para que los grandes popes vayan cogiendo concesión aquí, concesión allí, oiga, que esta no me sale rentable y entonces a tomar por ahí, conflicto aquí, conflicto allá. Cuando dices, oiga, si es un servicio, tengo que prestar aquí, que está claro lo que necesito, pues oiga, lo presto yo. Posiciones en eso. Para cerrar. No es cierto que la mancomunidad se coma todo el desequilibrio. Es mentira. Es mentira, ¿sí? La mancomunidad lo que hace es compartir ese desequilibrio. Si fuese un servicio directo, no lo compartiría. Se lo comería entero. El descenso de 4.900.000 viajeros, se lo comería entero. ¿Y qué haría? ¿Tú qué harías? ¿Echarías gente? ¿Reducirías las líneas? ¿O seguirías comiendo el déficit? ¿Qué harías? Dinos. Porque claro, cuando se tiene uno que decidir entre un servicio y otro, público, gestión indirecta, que hay también intermedios y gestión y privatizar, pues hay que decidir lo que haría uno si pasaran ciertas cosas. No hipotéticas, reales. Ahora mismo hay un descenso de 4.900.000 viajeros. ¿Qué harías si tuvieses una concesión directa? Aquí hay que hablar de gestión. Y a mí no me parece mal lo que dice la portavoz de Izquierda Esquerra. Si me parece muy bien que defienden a los trabajadores. Si yo también lo he hecho, donde tocaba. Aquí estoy de gestor, del dinero público. A mí lo único que me interesa es que la gente, los ciudadanos de Burlada, sepan qué tipo de defensa hace usted de la mejora de sus servicios. Que llega a una reunión
primera del convenio del Ayuntamiento de Bilbao dice, ha llegado la izquierda esquerda. La plataforma de los trabajadores lo que diga, no volverá a ninguna reunión, hasta luego. De mejora de los servicios a los ciudadanos, ni Pamplona, ni Borrada en este caso. Nada. Y hasta ese día se No supo. mientas. Ya. No mientas. Yo no te he Porque te cortado. va a crecer una nariz. A ver, te he cortado. Te va a crecer una Te he nariz. cortado. Yo creo que me he mentido, ya no te hemos vuelto a ver. La fecha. Y estaban así. Y ahora lo mismo. Que no. Defiende lo que está defendiendo. Pero este no es el lugar. Este no es el lugar. Vamos a sindicato, yo también. Yo también defiendo en otros lados otras cosas, pero aquí no. Aquí defiendo a los ciudadanos. Esa es la parte más débil. Los ciudadanos que ponen su dinero todos los meses y que quieren unos servicios de calidad. Eso quieren los ciudadanos. Y nosotros estamos obligados a buscar las fórmulas para dárselos. Aunque a ti te parezca una quimera, eso es nuestro cometido. Aquí, ahora y allí en la mancomunidad. Y todos los grupos, incluido, no sé, las posiciones, tanto la BAE como la BAE votaron a favor del equilibrio, de perdonarle a la empresa, entre comillas lo de perdonarle la mitad, y la otra mitad se la comieron. ¿Por qué? Porque estaban viendo que con la situación actual ahora no tienen ninguna empresa. Ninguna. Y porque saben que si toma las riendas la mancomunidad como tal, habría que despedir a mucha gente. Y la mancomunidad lo que ha intentado, y por lo que se ha movido siempre, es para mantener el empleo de las personas que ya están trabajando. Para mantener el empleo. Cuando el presidente se puso rojo, poniendo una tasa, era para mantener el empleo. Para mantenerlo. El empleo, por un lado, y el servicio de los ciudadanos, por otro, para no reducirlo. Cuando se pide al gobierno que pague el déficit, es para mantener el empleo y para mantener el servicio de los ciudadanos. Y cuando, si no, ninguna de esas dos parece que es viable, porque nadie las quiere, se le pide más dinero a los ayuntamientos, es porque se quiere mantener el empleo y mantener el servicio. Porque la mancomunidad, guste o no guste, se sepa o no se sepa, gestiona simplemente recursos que se les da por parte de unos y de otros. Y ya está. Y no hay más. La mancomunidad gestiona, aunque se le pongan palos en la rueda constantemente, y no lo digo ahora porque esté un socialista de presidente, sino porque se le ponen habitualmente por diferentes temas, por lo que ha dicho Chema antes. Porque allí, que todo el mundo debería ir con ese halo de concertar para mejorar los servicios de los ciudadanos en los pueblos, pues no se va en clave política, en clave de otras políticas. Ese es el problema. Bien. No pensaba hablar, pero ya, es que... Y yo, ¿cómo justificamos aquí que se haya votado en la Comisión de Asuntos Socioeconómicos Administrativos el que no paguemos a la mancomunidad lo que nos corresponde como Ayuntamiento de Burlada para garantizar nuestro servicio a nuestras personas, con el voto en contra del PSE? No entiendo nada. Yo no te rogaría que me abrieras ese debate. Es que era un documentado, no sé lo que era, pero será por eso. Bien. Presupuestos. Bien. ¿Votos a favor de la moción? Espera, no se va a votar por puntos. Ha solicitado. Bien. Vamos, si no se vota por puntos no pasa nada, pero vamos. ¿Votos? No hay ningún problema de hacer al respecto. Lo que pone que usted está de acuerdo, votamos o es eso. ¿Votos a favor del primer punto de la moción? Que ya no sé ni qué es. ¿Votos a favor del primer punto? 8. ¿Votos en contra? 9. ¿Votos a favor del segundo punto de la moción? 8. Y 4. ¿Votos en contra? 4, 5. ¿Votos en contra?
8 votos en contra, 9. La verdad es que con este resultado el presidente de la comunidad, el presidente del comité de empresa, no sé, va a estar contento, nuestro compañero de PGC. Permíteme un segundo. Mira, yo con el presidente del comité de empresa ya he estado y yo lo he hablado. Y te puedo decir una cosa, aquí quien está defendiendo a los trabajadores, como no haya un acuerdo, es este presidente de la mancomunidad y todos los que votaron por unanimidad. Porque si esta concesión tiene el problema que tiene, es porque nos hemos empeñado que no se baje ni un ápice la calidad del servicio que tenemos. Porque tenemos confianza en que se van a recuperar esos viajeros. Porque para hacer lo que llevan 1 año y medio diciéndonos el gobierno que haríamos, nos hubiésemos, es decir, estaría resuelto. Hubiésemos bajado un 20% el servicio, hubiesen despedido a 90 trabajadores y ya estaría el problema resuelto. O no, pero claro, había otro problema mayor, dejar a 90 familias en la calle. Por eso estamos en este problema. Y nosotros, cuando votamos en la mancomunidad, decíamos reparto de costes para hacer viable el servicio, porque nosotros somos los que estamos obligando a la empresa concesionaria a tener el servicio como en el año 2008, cuando estamos con 5 millones menos de viajeros. Como le estamos obligando, la metemos en el déficit que hemos metido. Y entonces decimos, lo que nos permite la ley, repartir costes. Nosotros buscamos 2 millones que nadie quiere pagar, ni gobierno ni ayuntamientos, y vosotros hacéis vuestra tarea. Indudablemente, nuestra tarea no fue decirle aplica la reforma laboral. Eso lo está haciendo la empresa porque, bueno, hay una ley que la ampara, en la cual no estamos de acuerdo. Pero te digo, como no haya acuerdo, ya te diré quién está defendiendo realmente a los trabajadores. Espero que no me dé el tiempo la razón. Yo espero que haya un acuerdo pronto, tanto de nosotros en la mancomunidad para resolver el problema de financiación y empresas y trabajadores. Porque si no, te aseguro que las consecuencias no me gustaría estar ahí. Probablemente entonces la huelga sí que será por motivos mucho más gravosos y sobre todo porque será sangre. Y ahí es donde no queremos llegar. Y te garantizo, la reunión de los días martes, ahí está José Enrique Escudero, me gustó, hubo intervenciones donde hubo gente, tu compañera y algunas más, donde ya sí que le están viendo realmente que el problema es grave, y estaban aportando con responsabilidad. Porque te digo, o salimos juntos de este problema o va a ser peor. Va a ser peor el remedio de la enfermedad. Y yo te digo, llevo 30 años en el mundo sindical. Que a mí alguien me diga que yo voy en contra de los trabajadores, se lo dije el otro día al presidente del comité y a más de uno. Me conoce muy poco, y por eso no quería intervenir, por no decir probablemente igual lo que no deba decir. Nada más. Bien. De todas maneras, no se cite a UGT, en este caso, porque se cita a UGT. No, porque es el presidente de... No se cite, no, porque también hay que darle relación al Partido Socialista cuando ha dicho que en unos sitios sí, otros no. Tengo que recordar el ley de UGT a sus propios trabajadores que les ha dicho un juez que todos para adentro. Es que los sindicatos en unos casos defienden y en otros casos lo han hecho fatal. Lo que esto esté denunciando un montón de gente a la calle con un ERE que le ha dicho un juez, se los tiene que volver a comer. Entonces, los sindicatos, bueno, pues eso. Según dónde, cuándo y cómo. Bueno, pasamos a la siguiente moción. Que se trata de por un juicio de las encargas. En relación con el centro de laboratorio de Osoy. ¿Votos a favor de la urgencia? No, 15, 2 votos en contra. Sí, pues esta moción está preparada por una compañera que además es técnica de igualdad en uno de los ayuntamientos de la comarca de Pamplona. Entonces, ante
ante los hechos ocurridos la semana pasada junto a las puertas de la clínica abortista de Ansoain, en donde grupos antiabortistas esperan tanto a personal como a mujeres que van a esa clínica, un poco coaccionando y medrando un poco esa libertad de libertad que tienen las mujeres de hacer con su vida lo que decidan. Además están amparadas por un derecho que es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. UPN, como siempre, se mueve en esta comunidad con su doble moral. No se puede abortar en la educación pública, pero sí que podemos... ¿Cómo? Ay, perdón, en la sanidad pública, no es cierto. En la sanidad pública, pero sí que podemos concertar clínicas abortistas privadas. Entonces, bueno, paso directamente a los puntos de acuerdo. Número 1, manifestar la necesidad de que la policía y la justicia investiguen y determinen la autoría de las coacciones y acosos que sufren las mujeres que acuden a la clínica abortiva de Ansoain al objeto de ponerles fin y exigir las responsabilidades que procedan. El Ayuntamiento de Burgada se compromete a realizar una defensa activa del derecho de la mujer a la libre interrupción del embarazo y expresa la necesidad de que el Gobierno de Navarra y demás administraciones públicas también lo hagan. El Ayuntamiento de Burgada traslada su apoyo y solidaridad con las mujeres que han sido objeto de coacción y acoso a las mujeres de la clínica abortiva de Ansoain. El Ayuntamiento de Burgada vuelve a manifestar que deben ser los centros sanitarios públicos navarros los que se hagan cargo de la interrupción voluntaria del embarazo en la comunidad foral. Bueno, para empezar, pienso que no tiene ninguna razón de ser esta moción aquí en el Pleno, y yo la verdad es que he venido al Pleno a defender este tipo de cosas. O sea, yo la verdad es que esto es en Ansoain. Mira, si empiezo palabra a palabra te voy a descontar un montón de cosas y la verdad es que no estoy por nada. Simplemente voy a votar en contra y te lo respeto, pero me lo voto así.